en el templo y también a todos y todas que nos están siguiendo a través de los diferentes medios. Antes de iniciar, voy a invitarles a que nos pongamos de pie para poder hacer una oración. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos reúnes en torno a este tema. Te pedimos que tú pases fuertemente en esta noche por nuestras vidas y que nos des una palabra para que podamos descubrir la riqueza de la Eucaristía. Esto te lo pedimos con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Tomen asiento, por favor. Este es un tiempo de mucha gracia, porque como ustedes han podido seguir todas estas noches, pues la anterior charla, realmente qué riqueza tiene la Eucaristía. Cómo realmente el Padre Pablo nos ha llevado a través de la historia a descubrir lo que es la Eucaristía. Y en esta noche, pues vamos a seguir viendo lo que es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ustedes son ministros de Eucaristía, pero necesitamos seguir conociendo más profundamente la Eucaristía. Y en esta noche yo voy a compartir este tema con ustedes que titula La Iglesia vive de la Eucaristía. ¿Y quién es la Iglesia? La Iglesia es el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Somos tú y también soy yo. Y nosotros vivimos, es decir, recibimos la vida de la Eucaristía. Por eso es que el Papa Francisco, hablando de la Eucaristía, dice: acerquémonos a la Eucaristía, recibir a Jesús que nos transforma en Él, nos hace más fuertes. Descubrir esto, que es Jesucristo que nos transforma. Imagínate qué estupendo. Y que nos hace más fuertes. ¿Más fuertes frente a qué? Frente a las situaciones que tú y yo vivimos diariamente. Entonces, en este tema lo que vamos a ir viendo, pues yo he hecho un resumen de todas las catequesis que desde el año 2016 hasta la fecha va haciendo cada vez el Papa Francisco refiriéndose a la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Por eso es fundamental para los cristianos comprender muy bien su valor y su significado. ¿Para qué? Para vivir plenamente nuestra relación con Dios, nuestra relación diaria, para que puedas descubrir a Dios en cada momento. Hoy, ¿has descubierto a Dios en tu vida? ¿Yo he descubierto a Dios en mi vida? No podemos olvidar el gran número de cristianos en el mundo entero que por más de 2000 años de historia han resistido hasta la muerte para defender la Eucaristía. ¿Y cuántos hoy arriesgan su vida para participar en la Eucaristía dominical? Y cuando tocamos este punto, pues vamos a ver las persecuciones de Diocleciano. ¿Quién era este señor? Era un procónsul en Roma, que pues sacó un decreto por el cual prohíbe, en esa época, el año 3004,
celebrar la Eucaristía. Aquel que celebraba la Eucaristía, pues recibía una pena. ¿Cuál era esa pena? La muerte. Entonces, sabiendo que este decreto estaba vigente, allá en ese año, un grupo de cristianos celebran en una casa la Eucaristía. ¿Y qué es lo que sucede? Que van a ser descubiertos y todos son llevados a la presencia de este procónsul. Y él, con toda su furia, les preguntará, ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué se han reunido? ¿Por qué han celebrado esta Eucaristía sabiendo que la pena por celebrar la misma es la muerte? Y ellos, pues, con gran profundidad de corazón y con una convicción, dirán lo siguiente: si no podemos celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. Nuestra vida cristiana moriría. Impresionante. Están hablando que de la Eucaristía viene la vida, ¿sí? Y que sin ella, pues moriría. Estos cristianos que estaban en el norte de África fueron asesinados, fueron muertos de la forma más cruel por celebrar la Eucaristía. Ellos nos han dejado un testimonio a ti y a mí. ¿Qué testimonio? Que se puede renunciar a la vida terrena por la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía nos da la vida eterna, porque nos hace partícipes de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y este testimonio hoy nos interpela a ti y a mí. ¿Por qué? Porque nos pide una respuesta sobre lo que significa para cada uno de nosotros participar en el sacrificio de la Eucaristía y acercarnos a la mesa del Señor. Ahora, la pregunta va para todos. ¿Estamos buscando esta fuente donde fluye esta agua viva para la vida eterna, que hace de nuestra vida un sacrificio espiritual de alabanza y de agradecimiento, y que hace de nosotros un solo cuerpo con Cristo? ¿Estás buscando esto? ¿Estás buscando la vida verdadera? ¿Por qué es tan importante la Eucaristía? Porque la Eucaristía es oración. Es la oración, pues por excelencia, la más alta, la más sublime. ¿Por qué? Porque es el encuentro de amor con Dios mediante su palabra, el cuerpo y sangre de Jesús. Pero un poquito veamos qué es la oración. La oración es ese diálogo, es esa relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Mírate, contémplate en un espejo. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Hemos sido creados por Él. Por lo tanto, nuestra felicidad, nuestra realización se da cuando tenemos ese encuentro con el Creador, con Dios. El camino de la vida es hacia este encuentro definitivo con Dios.
¿cuánto más tenemos que convencernos que somos peregrinos en esta tierra, que estamos de paso? Y muchas veces nos aferramos, muchas veces queremos, nos agarramos a esta vida terrena. Y Dios nos dice, tú no has sido hecha para esta vida terrena. ¿Por qué? Porque tú estás hecho para la vida eterna, para encontrarte conmigo de toda esta rutina. Y en ese más allá, en un silencio, donde solamente Él estaba, va a escuchar una llamada de Dios. Que Dios lo está llamando para una misión importante. Y en este silencio, Él va a tener un diálogo con Dios a través de una zarza. Porque en ese silencio se presenta la zarza ardiente. Y Él ve que esa zarza no se consumía. Ese fuego no se consumía. ¿Y qué es lo que va a decir este Dios que se le está presentando? Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Qué significa quitarse las sandalias? Despójate de ti, despójate de esta vida que has vivido hasta este momento. Todos los días lo mismo, porque yo te voy a dar un sentido, porque estás en un lugar santo. Y ahí va a empezar un diálogo. ¿Y qué es lo que va a hacer Moisés? Lo primero que le va a preguntar y le va a decir, ¿cuál es tu nombre? Y él responderá, yo soy el que soy. Yo soy desde antes de la creación del mundo. Yo soy en tu historia y yo voy a ser posterior a tu historia. Ese yo soy que en esta noche nos llega a ti y a mí. Entonces, pues, esta llamada también nosotros, pues, la recibimos. Pero muchas veces con muchas voces tal vez no podemos escuchar la voz del Señor. Una llamada. Y una muestra de esa llamada es que estás aquí. Aquí los que están presentes y los que están tras la pantalla. Cuando tú has escuchado una palabra y cuando tú, pues, has sido invitado a ser un ministro extraordinario de la comunión. Algo estupendo, maravilloso. Y, pues, seguramente has entrado en diálogo con el Señor. Y este yo soy te ha dado una respuesta a tu vida, te ha dado un sentido a tu vida. Por eso es muy importante el silencio. Y de este misterioso silencio, pues brota la palabra del Señor, que resuena en nuestro corazón. Por eso, lo primero que cuando los apóstoles les dicen, enséñanos a orar, enséñanos a rezar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que se necesita para esto? Únicamente es saber decir Padre. Saber reconocer que Dios es tu Padre, que Dios te ha amado, que Dios te ha creado, que tu vida no es una casualidad ni un accidente, no, que Dios te ha pensado antes que te formaras en el vientre de tu madre. Por eso, imagínate, el decir Padre es algo muy profundo. Y si tú, por azares de tu vida, de tu historia, nunca has podido tener un padre que has podido ver, la figura de un padre, pues si tú has descubierto que es Dios Padre en tu vida a través de tu historia y de estos años, eso te lo ha concedido también Él. Ver que es un Padre amoroso, misericordioso, que te ama. Por eso, si nosotros no somos capaces de reconocer a Dios como nuestro Padre, no somos capaces de rezar, no somos capaces de orar. Tenemos que aprender, pues, a decir Padre, a que tengas esa confianza filial de un hijo, a saber que tú eres hijo, hija de Dios. Por eso, para esto es necesario reconocer que necesitamos ser instruidos
Y muchas veces esa instrucción se recibe con los acontecimientos de la vida, con lo que hoy te ha pasado. ¿Qué te ha pasado hoy? ¿Cómo lo has vivido? Y pues decir de esto lo más profundo, decir, gritar y decirle, Señor, enséñame a rezar. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Ser humildes. Ser humildes es, pues, que tenemos que saber que nosotros no somos superiores, sino que somos personas que estamos esperando que Dios actúe en nuestra vida. Descansar de los problemas diarios en este Padre amoroso, que te fíes de Él cuando ves que todo se está yendo para abajo y que le digas, Señor, no me dejes, te agarres fuertemente a Él, fiarse, confiar. Por eso se nos dice que para entrar en el reino de los cielos es necesario hacerse pequeños. Un pequeño, un niño que tiene plena confianza en su padre, que también tiene confidencias porque le cuenta, esto me pasa, esto, porque sabe que él no lo va a dejar. Y segundo, es también una actitud propia de los niños, que es dejarse sorprender, muy importante. Ahora, yo les pregunto, ¿nos dejamos maravillar por Dios a través de la oración? ¿O pensamos que hablar con Dios es hablar como los loros, ¿no? Esto. No. Nos dejamos sorprender por Dios, que es siempre el Dios de las sorpresas. ¿Qué sorpresa hoy te ha dado el Señor? ¡Qué sorpresa! Muchas veces esperamos, sí, que me dé sorpresas buenas, que me den hoy una buena noticia. Pero muchas veces hay sorpresas que Dios nos da para ayudarnos a crecer, que a veces no nos gustan, pero que Él nos los da, porque dice, quiero ayudarte a crecer. Para esto hay algo muy importante. Se nos invita a renacer de lo alto. Pero, ¿qué significa renacer? ¿Se puede volver a renacer? Y aquí, pues, ha habido una persona concreta que un día se va a acercar a Jesucristo y le va a decir, quiero nacer de nuevo. ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre? Renacer significa pues volver a nacer. ¿Para qué? Para tener el gusto por la vida, el gusto por lo que tú vives hoy con tu esposo, con tus hijos, o tal vez tus hijos ya han crecido y te encuentras solo o sola y dices, oye, yo he tenido tantos hijos y ahora ninguno. Pero ¿se podrá encontrar el gusto en esto? En la alegría por las cosas simples, en la maravilla de la vida. Hoy vamos descubriendo día a día que realmente ya no podemos decir nos vemos mañana, ¿no? Porque con esto del virus, de esta pandemia del COVID, ya nadie puede decir eso. Y salimos así. Pero es posible también poder renacer en medio de tantas tragedias que están pasando en nuestra sociedad. Hay muchas cosas, hay muchos problemas políticos, económicos, sociales. Pero aquí va una cuestión muy personal. ¿Nosotros tenemos ese deseo de renacer? ¿Tú tienes ese deseo de renacer? ¿Cada uno de nosotros quiere renacer para encontrarse con el Señor? ¿Hoy tú tienes ese deseo? Porque todos los días es un día menos, ¿verdad? Y es bueno poder tener este deseo.
¿Qué es la Eucaristía? Nuevamente. Y vamos a retomar lo que decía Padre Pablo. Es un memorial del misterio pascual de Cristo, donde vemos la misericordia y el amor, que nos invita a renovar el corazón. Muchas veces ese corazón de piedra que no te permite amar al otro, que no te permite amar a tu esposo, amar a tus hijos, amar a tus nietos y muchas veces hasta tu propia vida. Pues la Eucaristía nos da las pautas para encontrar un sentido a nuestra existencia, por el modo que tenemos de relacionarnos con Él, con Dios, pero no solamente con Dios, sino también con el otro, con el prójimo, con el que está a tu lado, con el que todos los días compartes el hogar, con quienes compartes el trabajo. Amar al prójimo. Muchas veces una cuestión muy difícil, pero para Dios nada es imposible y nos concede ese amor. Porque la Eucaristía es ese rayo de sol sin ocaso, sin sombras. Porque ahí está Jesús resucitado. Él ha vencido la muerte. Ha vencido tu muerte, mi muerte. Y ha dado la victoria sobre la muerte. Por eso, cuando tú encuentras esto, tu vida es una donación. No te cuesta darte al otro, amar al otro, servir al otro. No te cuesta, porque estás siendo iluminado por esta resurrección. Vamos a ver algo muy importante, que muchas veces vamos perdiendo de vista: el sentido de la Eucaristía dominical. ¿Por qué vamos a la Eucaristía el domingo? ¿Por qué? ¿Por qué iniciamos este día con la Eucaristía? Pues vamos para dejarnos encontrar con el Señor resucitado, para escuchar su palabra, para alimentarnos en su mesa, convertirnos en iglesia. ¿Qué hemos hecho del domingo? Hemos hecho cualquier cosa menos domingo. Y dice, en el séptimo día el Señor descansó y vio su obra. En el séptimo día es el domingo. Es un día santo. ¿Pero qué le da la santidad a este día domingo? El inicio con la Eucaristía. Eso es lo que le hace santo este día. Este día también es para descansar, para ver y de decir, de lunes a sábado, has sido fiel conmigo, Señor. Has sido fiel. Estaba a punto, vino la tentación, estaba a punto de caer en el pecado y tú has sido fiel. En mi debilidad me has sostenido. ¿Cómo no alabarte? De lunes a sábado he ido al trabajo, he cocinado, he lavado, he salido de aquí a allá, he hecho tantas cosas. ¿Cómo no descansar y ver el día domingo? Tú has provisto el pan de cada día para mi mesa. Tal vez un pan que hubiese querido que sea un poquito mejor, pero no me has dejado pasar hambre. No me has dejado cuando he entrado en la angustia, en el sufrimiento, en la desesperación, o cuando me han venido muchas cosas y estaba a punto de perder de vista que todo me viene de ti. El día del descanso. Y realmente es un día para estar de fiesta, para reunirse con la familia, para disfrutar, comer el mejor platito, pero siempre poniendo al Señor al medio. Y hoy en día necesitamos reanimar esta conciencia, recuperar el sentido de la misa dominical y del domingo, entrar en el descanso. No es para ir a trotar, ahora sí voy a ir a trotar. No, mejor haré el mercado. No, voy a planchar. Uy, no, domingo, mañana es lunes. Uy, el trabajo, oh, qué tormenta. No.
la vida del cristiano. Todos los días el Señor nos llama a ser mejores cristianos. Y empezamos con el domingo. Celebrando la Eucaristía. Y dice el Papa Francisco, cuando nosotros miramos al altar, miramos dónde está Cristo. El altar es Cristo. Esto es muy importante, poder ver, porque la Eucaristía tiene dos momentos importantes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, que son complementarios, que son un todo, que no nos podemos perder. Muchas veces decimos, no, las lecturas, después vamos a llegar. O tal vez tú como ministro estás así, ¿qué pasa? No se han puesto bien, aquí yo tenía que ir allá, perdiéndote tal vez la liturgia de la palabra y luego la liturgia de la Eucaristía, por estar distraída en muchas cosas. Cuando el Señor nos invita a vivir este todo, a celebrar pues la Eucaristía en su totalidad. Ahora vamos a hablar un poquito de la liturgia de la palabra. Esta liturgia de la palabra es ese alimento espiritual con el cual nos encontramos con esta palabra de Dios. Es la palabra de Dios que se va a hacer proclamada. Lo vamos a ver en unos momentos con un poquito más de profundidad. Ahora bien, vamos a tocar, o sea, toda la Eucaristía es un todo y muy importante, pero muchas veces hay partes que nosotros las pasamos muy por encima. Ahora vamos a descubrir el sentido del acto penitencial. ¿Cuál es ese sentido? Que nos ayuda a despojarnos de nuestras presunciones. Porque tal vez muchas veces venimos y decimos, yo soy el catequista de los niños o de los jóvenes, yo soy el lector, yo soy el ministro de Eucaristía, por lo tanto, pues aquí un poquito nos ponemos adelante. Entonces, el acto penitencial nos dice, muy bien, baja, deja de presumir tus títulos o lo que puedas hacer. Y ponte en mi presencia, ponte tal cual eres, tal cual eres. No tienes por qué fingir otra cosa. Y nos invita, pues, a reconocer y ser conscientes de que somos pecadores. Pero ¿en sentido de qué el pecado? El pecado es romper con este amor de Dios. Pensar que Dios no te puede amar en una determinada situación. Y por eso te vas tras muchas cosas. Entonces, pues, el Señor nos pone nuestra vida frente. ¿Con qué? ¿Para qué? Para tener esperanza que de Dios viene el perdón. Cuando nosotros estemos en el acto penitencial y el sacerdote nos invita a entrar en este momento, tengamos presente que tal vez muchas veces hemos sido como ese hijo pródigo, a quien su padre le dio la parte de su herencia. Y este hijo pródigo se fue a gastar la plata en farra, en mujeres y en todo. Y cuando no tenía nada, vuelve a su padre, porque ve esa comida de los cerdos y él no podía tener acceso a esa comida. Y dice, oye, en la casa de mi padre todos tienen los mejores platos. Y yo aquí, todos los días desgastando, volveré donde mi padre. ¿Y qué es lo que hace el padre? Desde que el hijo había partido, todos los días salía a ver y decía, ¿cuándo regresará? Y un día ve, pues ahí por el camino, que viene un hombre totalmente encorvado, con la ropa sucia, rota. Y cuando el padre ve, siente latir el corazón. Corre tras el encuentro y este hijo se postra. ¿Y qué es lo que hace el padre? Lo va a arropar, lo va a abrazar, le va a poner un anillo
Y va a decir, maten al mejor cordero, al más gordito, porque mi hijo que estaba perdido hoy ha vuelto. ¿Tú tienes esta actitud en el acto penitencial? ¿Cuántas cosas te ha regalado el Señor? ¿Cuántas cosas tal vez las has despilfarrado en muchas otras que no te dan sentido ni te dan felicidad? Pero Él siempre está esperando por ti. Cuando entras a la Eucaristía, Él está alegre y vuelve a hacer esa alianza de amor. Es decir, yo te amo, yo te he creado. Ven aquí, y te abraza. El rey David. ¿Qué es lo que ha hecho el rey David? Teniéndolo todo, mira a una mujer que no era la suya y cae en adulterio, después de que Dios ha hecho maravillas en su vida. Y cuando pues descubre que ha roto con este amor de Dios, pues él no le encuentra sentido a su vida. Pero ahí Dios se le presenta a través del profeta y lo ama, porque Dios cuando se fija en ti o en mí, pues es hasta el final, no es con condicionantes. Cuando seas más bonito, pues te voy a amar, y cuando seas malito te dejo. No. Esta actitud también del publicano y el fariseo en un templo como este. ¿Qué es lo que hacía el publicano? Te doy gracias porque yo no soy como estos que roban, porque yo no soy como estos que no te ofrecen, yo te doy gracias. En cambio, ese era el fariseo. En cambio, este publicano no podía ni siquiera levantar la vista, porque decía, yo no soy digno de entrar aquí, he hecho tanta cosa, y este Dios tanto me ama, no puedo ni levantar la vista. ¿Tenemos esa actitud en el acto penitencial? O como cuando, pues, la samaritana tiene un encuentro profundo con Jesús cuando está en el pozo para sacar agua. Y Jesús le va a decir toda su historia. Le va a decir, sé que has tenido 7 maridos y que ninguno te ha hecho feliz. Sé que yo te voy a dar un agua del cual no vas a volver a tener sed. Muchas veces el Señor pues nos dice, sé que te has ido por muchos caminos, te has alejado buscando la felicidad. Yo te voy a dar, voy a saciar esa sed de felicidad que quieres. O como Pedro, este Pedro que le dijo, yo te voy a seguir a donde tú vayas, voy a dar la vida por ti. Y el Señor le dirá, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y está ahí frente a una fogata y va a desconocer al maestro. Va a decir, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y luego, ¿qué va a pasar? Él se va a encontrar con la mirada de Jesucristo, pero no una mirada que le está repudiando, sino una mirada de amor. Y le dirá con esa mirada, ¿ves cómo te amo? ¿Ves cómo te amo en tus debilidades? ¿Ves que yo te amo ahora? ¿Cuántas veces tú has negado, como este Pedro? Has negado a Jesús, has negado a la iglesia, has negado a Dios. Pero frente a eso, ¿qué? Hay esa mirada de amor que le dice, yo te amo, yo te entiendo. O como este Zaqueo, cobrador de impuestos, que era muy pequeñito y se tiene que subir en un árbol, en un sicómoro, para poder ver a pasar a Jesús, que dice, oye, aquí dice que hay un profeta, a ver, ¿qué tienes de Jesús? A ver, ¿qué de nuevo estará? Y Jesús le dice, baja de ahí, hoy yo voy a ir a cenar a tu casa. Y él dice, a mi casa, pero si todo el mundo me odia, porque yo cobro de más, ¿a cuánta gente he engañado? Y él le dice, hoy yo voy a cenar a tu casa, y va a su casa. Y de la emoción, ¿qué es lo que él hace? Le dice, yo voy a devolver todo lo que he engañado, voy a devolver 4 veces más todo lo que a la gente le he robado, voy a devolver ese encuentro. Tal vez tú estás en este momento subido en un árbol, porque te va muy bien en tu profesión, porque te va muy bien en tu trabajo. ¿Y qué te dice
pues el Señor, hoy voy a venir a cenar a tu casa, hoy voy a venir a compartir contigo. También un encuentro con el Señor es a través del gloria. Gloria que es el encuentro de la miseria humana y la misericordia divina, donde brota esa gratitud expresada en el gloria. ¿Sí? Es un anuncio gozoso del abrazo entre el cielo y la tierra, como cuando nace Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace? Un coro de ángeles para cantar el gloria. Cuando nosotros nos encontramos con el gloria en la Eucaristía, nos estamos uniendo a esos ángeles. Estamos siendo gozosos porque Dios nos ha amado y nos ha enviado a su Hijo, a su único Hijo, que viene al encuentro con esta miseria humana que podemos tener, pero ahí está la misericordia divina. Vamos a ver ahora la liturgia de la palabra. Y diremos, esto es lo que dice pues, en la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es esto. Porque cuando nos reunimos en la Eucaristía, en esta primera parte, pues es para escuchar lo que Dios ha hecho y todavía tiene la intención de hacer por nosotros. Y la palabra de Dios es una espada de doble filo. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra es esa que pues nos entra hasta lo más profundo, porque nos pone en la verdad. Descubre lo interior que hay en nosotros. Por eso le escuchamos con los oídos y pasa al corazón. ¿Sí? No se puede quedar solo en los oídos o muchas veces ni siquiera en una turbulencia. Qué importante es la palabra de Dios cuando se proclaman las lecturas. Yo te preguntaría y les pregunto, ¿realmente tú te has encontrado con esta palabra cuando vienes a la Eucaristía? ¿Te toca tu vida? Porque si no te toca, es hora de preocuparse. Porque por mucho que vengamos y que seamos catequistas y todo lo que tú quieras, si no nos encontramos con esta palabra, nuestra vida está siendo una campana. Mucho ruido y cuando ves de ahí, todo vacío. Luego, pues antes del Evangelio viene el canto del aleluya. Se rodea realmente con una veneración y un honor grande, pues a la buena noticia. Por eso hay las velas, por eso se encienden las dos velas. Se hace la señal de la cruz, pero una señal de la cruz bien hecha, en la frente, en la boca, en el pecho, porque a través de estos signos, cada uno de nosotros, la asamblea, reconoce que Jesucristo está presente anunciándonos una buena noticia. Ahora, en la liturgia de la palabra, a través del Evangelio y la homilía, Dios dialoga con su pueblo, Dios dialoga con nosotros. Y nosotros, pues estamos llamados a escuchar con atención y veneración, a reconocer de que Dios está presente y está activo. Por eso, una vez más, la palabra de Dios entra por los oídos, va al corazón y llega a las manos. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. No se puede quedar solamente en los oídos, tiene que pasar al corazón. Y cuando pasa a tu corazón y tú dices, realmente me ha hablado el Señor, con tus manos puedes hacer las obras de misericordia. ¿Para quién? Para el prójimo. Después de esto viene, después de la homilía, viene un silencio para meditar lo que Dios ha hablado. O sea,
el sacerdote se calla. Y a veces decimos, ¿por qué se ha callado? Que se apresure el padrecito. No, es un silencio para meditar, para decir cómo Dios me ha hablado. Y luego viene el credo, que es una respuesta personal, es la profesión de fe que hace la iglesia, es una respuesta a todo lo que se ha escuchado. En el credo es estupendo poder ver la fe, tu fe. Por eso te dice, ¿crees que realmente Dios es tu Padre? ¿Y qué respuestas das? Una respuesta con hechos de tu vida. Yo creo que Dios es Padre porque me han abandonado, porque no he conocido a mi Padre, porque realmente me he criado en la calle, o porque me he criado con terceras personas. Pero yo creo que Dios es Padre porque he descubierto en mi vida, porque nunca me he quedado solo ni sola. Creo en el Espíritu Santo porque Él ha venido a consolarme, porque en medio de muchos problemas me he sentido feliz, he encontrado un sentido a mi vida. En la Santa Iglesia, esa iglesia que soy pueblo porque soy parte de esta iglesia. La profesión de fe. Creo en el perdón de los pecados, porque cuando me he metido en el lodo más grande, no he sido juzgado ni juzgada. Me he encontrado con esa misericordia, con ese amor de ese Padre que me ha abrazado, me ha consolado, me ha fortalecido. Creo que realmente voy a resucitar, que voy a morir, que va a venir la muerte, pero que no me voy a quedar aquí, porque Dios me ha llamado a la vida eterna estando en esta tierra. Estupendo el credo. Luego, pues vienen las peticiones. Estas peticiones son una respuesta a la palabra de Dios recibida con fe. Es una súplica común. Es la llamada oración universal, porque va a abrazar, va a expresar las necesidades de la iglesia y del mundo, porque se reza por la Santa Iglesia, por el Papa, los obispos, los cardenales, por los sacerdotes, que tanta batalla todos los días tienen que enfrentar frente a una sociedad que cada día menos cree en Dios, menos quiere entrar a esta parroquia o a cualquier otra. Rezamos por los religiosos, religiosas, por esos misioneros, esa gente que está en muchos lugares dando la vida, haciendo testimonio de Dios. ¿Sí? Y pues también por los que sufren. ¿Sí? ¿Cuánta gente sufre? ¿Cuánta gente que está siendo víctima de trata y tráfico? ¿Cuánta gente que está siendo secuestrada? ¿Cuánta gente muriendo en los hospitales? ¿Cuántas necesidades también rezamos por los gobernantes? Por los gobernantes que a veces toman políticas inadecuadas, pero rezamos por ellos, nos gusten o no nos gusten. ¿Para qué? Para que pues se abra su corazón duro y el Señor entre en sus vidas, para que hagan lo que tienen que hacer, gobernar con justicia. Y rezamos también por toda la asamblea, para que siempre descubra a Dios presente en su vida, para que vaya caminando, no se detenga, vaya caminando hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra, hacia esa tierra prometida, hacia la vida eterna. ¿Sí? Por eso es que estas peticiones, que son 4 oficiales, son muy importantes, porque aquí se va a dar la salvación del mundo entero. Vamos a entrar a esta otra parte importante, que es la liturgia eucarística, que es el alimento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, donde Jesucristo va a partirse y se va a repartir por cada uno de nosotros. Esta liturgia eucarística comienza con la presentación del pan y el vino, que son estos dones fruto del trabajo del hombre. Y aquí va a venir una oración eucarística, que el sacerdote lo hace con las manos extendidas, porque Jesucristo ha estado en la cruz con las manos extendidas. Ahí el sacerdote pues está representando a Jesucristo. Y va a venir
una parte también muy importante, que es la plegaria eucarística, que hace presente la última cena, lo que explicaba la anterior vez el padre Pablo, cuando va a decir, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, esta es mi sangre. Por eso que aquí está toda la iglesia, están las necesidades absolutamente de todos. Por eso se hace presente al obispo, se hace presente a las personas que ya han muerto. Y es un momento donde nosotros tenemos que hacer presente toda nuestra necesidad también. ¿Por qué hacemos anotar misa? ¿Por qué decimos, voy a hacer anotar misa de 8 días? ¿Por qué? Porque realmente, pues, nosotros vamos ahí poniendo en manos de Dios a la persona que ha muerto hace 30 años, a la persona que está pasando una enfermedad, a nuestra salud, a tantas cosas. Luego, pues va a venir el santo, muy importante cantarlo, recitarlo, pero con convicción. Santo eres, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Santo, santo. Porque ese pan y ese vino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermanos, vivir la Eucaristía plenamente, porque luego vienen las otras partes importantísimas, muy importantes. El Padre Nuestro. Entonces decimos, Padre, no rezar o recitar y decir, Padre Nuestro que estás en el cielo. No, Padre Nuestro, rezar realmente con convicción, porque sabemos que Dios es nuestro Padre que está en el cielo. ¿Sí? Pues la paz, no nuestra paz, la paz que el Señor nos da en nuestra vida de sabernos amados. Estás sufriendo, estás pasando malos momentos, pero no estás exasperado ni exasperada, porque esa paz te viene de sentir ese amor de Dios. Por eso, vivir plenamente la Eucaristía, pues nos enseña 3 actitudes importantes. Aprender a dar gracias siempre y en todo lugar. No solo en las ocasiones cuando todo nos va bien. Cuando todo va bien, hoy gracias Señor, qué bien. No, en todo momento y lugar. Hacer de nuestra vida un don de amor, libre y gratuito. Donarse al otro, amarlo de verdad al otro. No cuando es más simpático, simpática, bonito, bonito. No, amarlo cuando es diferente a ti, cuando piensa diferente. Ponerte, donarte al servicio de esa persona. Muy importante. Construir la comunión concreta, la común unión, que se puede ir adelante, jóvenes con personas mayores, niños con jóvenes, porque esa es la riqueza. No decir, no, nosotros somos adultos, solamente adultos, no, sino toda esta iglesia, como están acá presentes ustedes, como también están pues tras las pantallas, todas esas personas que tienen una riqueza. Y la Eucaristía pues nos ayuda a hacer esa comunión concreta en la iglesia y con todos. Por eso, tú y yo estamos llamados a hacer de toda nuestra vida una Eucaristía, es decir, una continua acción de gracias. Haz eso de tu vida y verás y descubrirás el sentido de la Eucaristía, que muchas veces por distraernos no nos detenemos en cada paso. Qué antojo de vivir la Eucaristía, ¿verdad? Qué antojo de podernos encontrar, de podernos relacionar con Dios, si es que hoy lo hemos perdido de vista. Acción de gracias, que yo te invito a que en este momento, así como estás, cierres los ojos.
yo les invito a ustedes que están tras las pantallas y puedas ver cuán bueno ha sido el Señor contigo. Cuánta fidelidad, por cuántos años. Yo no sé la edad que tengas. Cuánta fidelidad. Cuántas veces no te ha dejado caer. Cuántas veces te ha cogido entre sus brazos, te ha abrazado y te ha dicho que te ama, que me ama a ti, a mí, que no tenemos que ser diferentes, solamente así como somos. Así como somos nos ama el Señor. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tus planes, para que seas una continua acción de gracias. Muchas gracias, hermanos, hermanas.